Contextos. Buenas noches, amigas y amigos que nos hacen el favor de seguirnos en este programa de Contextos que se transmite todos los días de lunes a viernes por las redes del periódico Ultimátum. Buenas noches, Keta, la maestra Keta Burelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues aquí transmitiendo como nos permite el Zoom La Libertad desde el Parque Morelos. Cuidado. Hoy bicentenario. Hace frío y está muy agradable, ¿verdad? Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues arrancamos. Hay muchas noticias interesantísimas. Voy a hacer así un repaso sobre lo último que tenemos. Por supuesto, lo que está causando alarma es de que México otra vez hay un récord de contagios de COVID ahora con esta nueva variante de Omicron. Y esto pues ha puesto otra vez foco rojo, alerta, y ha resurgido el debate en torno a las medidas preventivas, al uso o no uso de las mascarillas, el aislamiento, las pruebas, y por supuesto esto se da en un contexto muy interesante en donde, como bien sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador da positivo, y no solamente él, sino que otros funcionarios también se han visto obligados a realizarse pruebas después de una serie de acercamientos con la secretaria Tatiana Cloutier de Economía, que fue la primera que dio positivo. Entonces, pero finalmente, nuevamente, el tema del repunte de la pandemia nos marca el inicio de este nuevo año 2022. Por otro lado, también una noticia que acaba de trascender es que Citibanamex, el banco Citi, pone a la venta Banamex, se retira del mercado mexicano, ya nada más va a quedar Banamex, y esto por supuesto pues ha causado una gran inquietud entre los cuentavientes. Hay dudas sobre qué va a ocurrir, si esto va a alterar, sobre todo las personas que tienen ahí inversiones, que tienen sus cuentas bancarias. Hasta ahorita, lo que han señalado los analistas financieros es de que, digamos, para los ahorradores en general y los usuarios de Citibanamex, esto no les va a alterar en sus finanzas personales. Además de que, pues, ahorita la duda es cómo se va a llamar el nuevo banco. Antes era el Banco Nacional de México durante muchos años, de los tradicionales. Así es. Después ahora nos acostumbramos a nombrarlo Citibanamex, y ahora pues vamos a esperar el nuevo nombre. Y una cosa, otra noticia importantísima es el movimiento que se da en el gabinete de López Obrador. Javier May, su paisano tabasqueño, deja la Secretaría de Bienestar y se va a Fonatur. Hacen una serie de enroques ahí dentro del gabinete, pero es interesante porque nombra a una persona de paisano, una persona de su confianza, para estar al frente de Fonatur, que como bien sabemos, pues es la dependencia encargada de llevar adelante el proyecto del Tren Maya. Y otra noticia que a mí me llamó la atención es una encuesta que hoy dio a conocer Federico Arriola, sobre cómo se está presentando el panorama rumbo al 2024. En esta encuesta, que pues es bastante seria, Federico Arriola maneja que en el caso de Morena definitivamente se está consolidando la presencia de Claudia Sheinbaum, y por el otro lado señala que para el lado de la oposición, el nombre que más está sonando podría ser Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI que fue asesinado allá en Lomas Taurinas, y hace un análisis bastante interesante. Yo creo que esto lo podemos analizar paso por paso de acuerdo a lo que señala la encuesta dada a conocer por Federico Arriola el día de hoy,
ya que plantea que por el lado de la oposición, pues Federico Arriola podría ser una buena carta, pero definitivamente esto tendría que darse sin que se pudiera concretar la alianza del Partido de Acción Nacional con el PRI, o en todo caso que que Colosio fuera como candidato de otro partido, tal vez Movimiento Ciudadano, y en fin, da un panorama bastante interesante, habla de las posibilidades que tiene Monreal también, el caso de cómo estaría Anaya, y bueno, creo que nos está dando una perspectiva interesante sobre el panorama que hay en rumbo a las elecciones del 2024. Entonces, si tú gustas, pues ¿dónde podemos arrancar? Hay mucho, pero si quieres podemos arrancar pues con la encuesta. Así es, creo que se ha adelantado demasiado, ¿verdad? La candidatura a la presidencia de la República del 2024. Ya ha habido críticas porque pareciera que es el próximo año cuando se va a elegir al candidato, cuando todavía falta mucho más tiempo, ¿no? Y eso ha influido en muchas cuestiones políticas, pues dado que Monreal esté en el Senado, ¿verdad? Pues en el Congreso de la Unión, perdón, dado que pues el otro candidato es el secretario de Relaciones Exteriores, los fuertes, ¿verdad? Y la candidata que al parecer ha recibido todo el favor del presidente de la República está en la Ciudad de México, pues eso ha enturbiado bastante el manejo político en diversos temas, ¿no? Y han recibido jalones de oreja tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal por parte del presidente. Y Luis Donaldo, que ha surgido como una figura mítica, más que nada como todo mundo ve en él, el malogrado candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, asesinado en Lomas Taurinas. Entonces creo que lo ven más que nada como una representación de su papá. Yo creo que mejor es un chavo joven, lo dejemos gobernar y veamos qué papel hace como presidente municipal, y ya dentro de 2 años pues podremos decir si nos parece un buen candidato después del manejo que haya hecho como presidente municipal. Yo creo que es acelerarnos ahorita, ¿verdad? Tomando partido por uno u otro de los candidatos, y es curioso porque cuando el presidente lo regaña, él tuvo la culpa, pudiéramos decir en términos coloquiales, porque él fue quien abrió, como si hubiera abierto la carrera, ¿verdad? En el hipódromo de las Américas, ¿no? Pero tú lo crees como un error. Yo creo que fue un movimiento bastante táctico. Lo que puso en evidencia es que la oposición, que se ve muy activa en medios, en declaraciones, pues no tiene, yo no veo a ninguna figura prominente que pueda en un momento determinado hacerle mella a cualquiera de los candidatos de Morena, y creo que el presidente jugó la carta. No fue un error, sino que fue fue un movimiento muy calculado. No es la primera vez que la sucesión presidencial se desata antes de tiempo. Por lo regular siempre se empiezan a mover las cartas a mediados del sexenio, solo pero que pero quienes se mueven son los candidatos, ¿no? Pues Muchas sí, veces en otras épocas, por ejemplo, el, el presidente no se manifestaba tan abiertamente a favor de un candidato, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época de Colosio, cuando sale Colosio,
creo que varios se sintieron como elegidos, Camacho Solís, por ejemplo, entre ellos, ¿no? También se sentía como con todo el derecho de ser elegido, o en otras épocas eran hasta como 4 o 5 posibles, pero que no habían recibido la venia tan abiertamente del presidente, ¿no? Correcto, pero yo insisto en que aquí el movimiento del presidente pone en evidencia a la oposición y que lo que está claro es de que no hay candidato, no hay candidato fuerte por el lado de la oposición, ¿no? El caso de, por ejemplo, la figura más notable en este momento sería Ricardo Anaya, que pues finalmente no creo que vaya a participar porque tiene muchos problemas legales, y todo las opiniones a favor o en contra, pues están entre los tres candidatos que ya mencionó en un momento determinado, bueno, los dos candidatos que mencionó el presidente y el otro que levantó la mano, que es Ricardo Monreal. Sin embargo, pues la presencia de Colosio ahora, Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo, pone un nuevo elemento en la mesa, interesante para analizar. Aquí está Víctor, ahorita lo saludamos. ¿Cómo estás, Víctor? Ahorita le damos la palabra con mucho gusto. Buenas noches. Porque podría ser un buen candidato. No creo que si las condiciones se le presentan favorables, podría ir por otro partido, tal vez no gane, pero como hoy en la mañana estaba yo escuchando a Federico Arriola, ha estado siendo entrevistado por varios noticieros, él decía algo muy interesante, que las oportunidades, la coyuntura para ser precandidato a la presidencia se da una sola vez. En ocasiones tal vez Colosio en este momento, si en el 2024 no gane, pero puede empezar a construir una imagen política y no sería la primera ni la última vez en que los partidos, en que los partidos políticos recurran a un heredero de alguna figura mítica, en este caso Luis Donaldo, para tratar de hacer presencia. Pero aquí también llama la atención algo de que si en un determinado Colosio Riojas se lanza como candidato a la presidencia de la República, pues esto tendría que ser, sería difícil que fuera, digamos, en una alianza PRD-PAN-PRI, que podría darse, porque es muy difícil que él quisiera defender lo ha expresado en varias ocasiones, claro. Sería muy difícil que él quisiera buscar la presidencia bajo las siglas del PRI. ¿Tú cómo ves el asunto, Víctor? Muy buenas noches, Ricardo, y muy buenas noches, Keta. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen en Contextos. Pues mira, yo no coincido con las apreciaciones respecto a que no hay candidatos del otro lado. En este sentido, en este momento no hay candidatos a nada, en ningún lado, ni en Morena ni afuera. Hay aspirantes, hay precandidatos en el mejor de los casos, pero los escenarios van a cambiar. Los candidatos son contextuales, es decir, un candidato se forma, sí, pero también el contexto lo impulsa. ¿Por qué no hay en la oposición ahorita una figura que podría, digamos, llenar ese hueco que la gente espera que ya existiera un candidato? Pues no lo hay porque tenemos un gobierno, un sistema presidencial muy fuerte, en donde si ahorita sale alguien de la oposición, pues lo van a destruir, lo van a atacar, le van a inventar muchas cosas, no porque Morena sea, no solamente porque se trate de Morena, quede muy claro, sino porque el sistema político mexicano es así, y en muchos lugares, porque la política es así. Es decir, al político no le gusta la oposición, no le gusta tener adversarios reales, le gusta tener adversarios pues que le hagan comparsa para justificar, para legitimar, para tener, digamos, el consenso de las masas. Así fue con el PRI durante muchísimos años, el PPS, el PAR, ponían candidatos, digamos, de paja.
hasta los años 80, por ejemplo, hasta la elección de José López Portillo, ni siquiera hubo candidatos de oposición, es decir, o sea, que la gente recuerde o sepa, si no se acuerda, que las generaciones jóvenes sepan, que en 1976 José López Portillo ganó siendo candidato único. Así es. No tuvo oposición. El PAN no presentó candidato. Era Luis Héctor Álvarez era el candidato, y a la mera hora el PAN no lo registró porque estaba en contra del proceso electoral. El partido clandestino, que era el Partido Comunista Mexicano, que llevaba a Valentín Campa, no le dieron el registro. El PRI tenía al mismo candidato que tenía el PARM y el PPS, que era José López Portillo, y prácticamente ser candidato en aquel tiempo era por la decisión del presidente, que al final tomaba partido por uno u otro de la gente de su confianza. Luis Echeverría lo hizo, José López Portillo lo hizo con Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid fue el último de los presidentes de la República que tuvo la decisión sobre su siguiente sucesor. Después ya no fue así. Justamente la muerte de Colosio cambió el escenario político en el país. La presencia de Ernesto Zedillo Ponce de León obedece justamente a la muerte de Colosio, a la confrontación de Camacho con Salinas, al rompimiento de los tecnócratas con los dinosaurios o los políticos, así les decían. Es decir, hay libros que han escrito esa confrontación entre hoy dicen que liberales y los conservadores y los de izquierda o progresistas y neoliberales. En aquel tiempo eran los tecnócratas contra los políticos, decían políticos, ¿no? Bueno, pues esas confrontaciones se han dado. Hoy, claro que hay oposición y claro que hay candidatos y claro que hay personajes que pueden poner en duda el triunfo de Morena. Hay que decirlo, porque si Morena cree que sencillamente va a poner a un candidato o candidata y este va a ganar en automático, no va a ser así. Estamos a 3 años, todavía van a ocurrir muchas cosas. Van a aparecer personajes, se van a conformar alianzas, se van a conformar coaliciones, se van a conformar nuevos, va a haber dinero, va a haber muchas cosas, porque así es el sistema político. No, más allá si Andrés Manuel López Obrador está haciendo bien o no las cosas, si tiene o no simpatía, si pasa o no pasa la consulta del año próximo, si gana o no gana elecciones en los estados. Más allá de eso, el sistema político mexicano permite esta competencia, posibilita esta competencia con las coaliciones, con las alianzas que se pueden dar, y estoy absolutamente seguro que va a salir un candidato fuerte. No solamente porque yo lo desee, porque yo sí lo deseo para efectos de la democracia. No tengo partido político, ni tengo simpatía por uno por otro. Pero la democracia es bueno que haya competencia. El ejemplo de López Portillo, pues es válido en cierta medida, pero estamos hablando ya de la etapa decadente del PRI, cuando realmente había perdido toda credibilidad al grado de que pues pero Ricardo, no se buscaba. Pero por ejemplo tenemos un ejemplo muy claro, que fue la transición entre el cardenismo y la época de Alemán, y ahí por ejemplo surgieron candidaturas interesantísimas del lado tanto de la derecha como del lado de los grupos progresistas, ¿no? O sea, primero estuvo la candidatura de Andrew Almazán, que fue interesantísima, y después, pues no dejemos de lado la candidatura del general Miguel Enríquez Guzmán, que marcó toda una época de México. ¿Y por qué me estoy refiriendo? No es que me vaya mucho al pasado, pero son coyunturas muy parecidas a las que estamos viviendo ahorita, en donde la sociedad mexicana ha estado muy polarizada y en donde claramente se ven los grupos a favor, en contra, derecha, izquierda, centro. Entonces yo creo que no es tan válida el momento cuando estamos observando un PRI consolidado en decadencia, que podría ser el caso de lo que tú ya señalabas, López Portillo, pero Ricardo, perdón que te interrumpa, pero déjame decirte que lo que ocurrió con el PRI, más allá del partido político, es el sistema político, es el sistema presidencial. Es decir, tú te fuiste todavía más atrás, Lázaro Cárdenas, desde Lázaro Cárdenas
la oposición del general Zedillo, Luis Enrique Guzmán, después la propia confrontación entre Ávila Camacho y su hermano, la elección de Ruiz Cortines. De Ruiz Cortines, de López Mateos, perdón, me clavé, Luis Cortines, López Mateos, Luis Echeverría, todas llevaron una confrontación interna al interior del PRI. Esta vez, déjenme decirles, yo auguro, porque es un asunto de sistema político, no que somos pitonizos ni adivinos, sino el sistema político así funciona. Por supuesto que va a haber confrontación en Morena, por supuesto que va a haber. Digamos, el gran reto de la dirigencia de Morena y del presidente, el verdadero líder de Morena, que es el presidente de la República, es controlar esos daños, controlar esas confrontaciones al interior de Morena. Se les está escapando el control, porque la lucha por el poder es así, aquí y en todos lados. Pero no solamente va a haber confrontación al interior de Morena, sino también va a haber en la oposición candidatos que sí hagan frente. A mí me parece bueno, a mí me parece bien, porque la democracia es competencia, ¿sí? Y que la gente tenga opciones. A mí no me parece un sistema, sea PRI, Morena, PAN, el que sea, en donde el presidente decide quién es el candidato, él decide quién es el futuro presidente, y los ciudadanos solamente legitimamos con nuestro voto en una especie de carnaval electoral el día de la votación. Esos tiempos deben ser rebasados. Hoy sí debe de haber oposición. Por otro lado, a pesar de las críticas al pasado, pareciera como si el presidente López Obrador quisiera retomar el dedazo, ¿no? Y que la decisión de quién es el candidato de Morena sea solo él quien decida, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata eso, no? Si estamos en un proceso donde la democracia se debe de consolidar, donde debe haber transformaciones, donde ya hemos pasado por varias etapas, ¿no? De aparente progreso, y entonces estamos retrocediendo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, volver al dedazo, ¿no? Finalmente lo interesante aquí es de que lo que anuncia, porque esto surgió lo que estamos aquí platicando, se da a raíz de la publicación de la primera encuesta que presenta Federico Arriola, donde surge la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, y él señala que esta encuesta va a empezar a manejarla y van a aparecer efectivamente nuevos nombres. Aquí en esta encuesta, que los invito a que la consulten, es interesante porque por un lado ve la popularidad que en este momento, que puede cambiar, eso es bien cierto, en el futuro, la correlación de fuerzas o las diferencias que hay entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, el caso de Ricardo Monreal, que por cierto ya le acaban de meter otra zancadilla cuando han señalado que su hija está metida en negocios de gasolineras, y lo que más ha llamado la atención, que no lo habíamos observado, es de que la figura de este joven, Luis Donaldo Colosio Murrieta, podría ser un elemento que aglutinaría a un buen sector de personas que coinciden o que coincidieron o que coinciden con el pensamiento sí lo es. de Luis Donaldo. Y por el otro lado, pues también nos hace reflexionar de que efectivamente van a surgir muchas figuras, pero que algo es claro, en este momento no vemos, como dicen, no se ve claro. Fíjate que sí lo es, o sea, sí, yo no dudo, o sea, Luis Donaldo Colosio, hijo, tiene muchas posibilidades, no por sus capacidades, que todavía no las conocemos, no por su perfil, que todavía no ha despuntado como político, pero sí el nombre, por supuesto, es una garantía que tendría ya un posicionamiento en el ideario político del país. O sea, por supuesto que eso lo convierte en un candidato de muy alto nivel, es decir, de un candidato competitivo. Sin embargo, también te quiero decir lo siguiente, Ricardo, y que tú lo sabes muy bien por tus años en el periodismo. Federico Arriola fue el periodista más cercano a Luis Donaldo Colosio, padre, cercano. Después de que habían tenido una confrontación durante algunos años, Luis Donaldo muy hábilmente lo jala, se lo incorpora y lo hace su asesor. De tal manera que hay mucho interés de Federico Arriola, porque tiene pues una serie de nexos, intereses sobre el resucitar el colosismo. No estoy en contra de eso, solamente quiero ponerlo como un elemento más dentro
dentro del análisis, ¿sí? Federico Arriola y todo este grupo de colosista, pues claro que añoran esos viejos tiempos que nunca llegaron, ¿no? Se quedaron en la orilla, estuvieron a punto de gobernar este país, y Federico Arriola pues es uno de ellos. No dudo que hay presencia de Luis Donaldo Colosio hijo, pero tampoco dudo que hay muchos intereses de Federico y todo ese grupo por revivir el colosismo como una tendencia política en el país. Creo que no va a ser el único actor, Ricardo. Creo que va a haber muchos sí, actores políticos. No va a ser el único. Me parece un buen actor político, sin duda. El nombre va a pesar si es que deciden lanzarlo como candidato, pero ahorita quisiera, y con eso termino mi comentario, que analizáramos y que pusiéramos en medio del análisis lo que está ocurriendo en los procesos de integración de las fuerzas políticas. Después se va a encontrar a la persona, pero vean por qué ahorita ya en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, empiezan los golpes muy fuerte. Hoy el presidente hizo ajustes a su gabinete. ¿Qué es lo que, más allá, si ahorita quieren revisamos cada uno de los casos, pero en realidad lo que está haciendo está fortaleciendo al Grupo Tabasco. Javier May llega a Fonatur, es un hombre muy cercano del presidente, es uno de sus cuates, es un cuaderno de doble raya del presidente, y llega a manejar el presupuesto más grande que tiene ahorita cualquier proyecto del país, y por supuesto se pone en la antesala como candidato al gobierno de Tabasco, gente muy cercana de Adán. Es decir, todos estamos viendo actores como si todo fuera Claudia Sheinbaum contra Colosio. No, vean, ahí viene Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Lo que sí nos dice la historia es que candidatos o precandidatos que dependen de la decisión del presidente, que no tienen una fuerza propia y que salen muy temprano, se caen. Eso sí. Y creo que además hay casos, Moya Palencia, acuérdense de Moya Palencia, que se quedó con todo su propaganda. Sí, González Adelar, Manuel Camacho Solís, hay muchos candidatos que están ya en la orilla, tienen incluso ya mucho dinero comprometido de patrocinadores, tienen un gran equipo de trabajo y se quedan en la orilla. Todavía no están las cosas, todavía no pero están. Ahora bien, la observación que estás haciendo del Grupo Tabasco, pues es interesante. Yo creo que en este sentido a Chiapas le iría muy bien si se llevara adelante la candidatura de Adán Augusto, definitivamente. No sé tú qué piensas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí creo que ya hay algunas gentes del Grupo Tabasco en Chiapas, ¿verdad? Pues, en algunas posiciones tal vez no tan claves, pero sí ya en puestos, ¿verdad? Y yo creo, sin que nos enteremos, vienen haciendo ya un trabajo político, ¿no? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo esto de que nos iría bastante bien? Porque una de las explicaciones que en cierta medida pues explica el olvido que tradicionalmente ha tenido Chiapas respecto al centro del país, pues es de que la mayoría de los presidentes de la República en un principio pues salieron del norte, el famoso Grupo Sonora, y después pues la gran cuna de presidentes pues fue Atlacomulco, ¿no? En el Estado de México. Antes, Veracruz, Puebla, luego el Grupo Veracruz. Y Chiapas nunca nunca ha figurado en esa, salvo el caso de Jorge de la Vega Domínguez, posiblemente, ¿no? Pero lo que dice Ricardo, y tiene mucha razón, es que las presidencias, cuando llega un grupo, no solamente es un presidente, sino son varios. Y es cierto, cuando la clase política se consolida, logra tener tal poder que puede tener a sus sucesores. Por ejemplo, Juárez y Porfirio Díaz y todo este grupo de oaxaqueños del siglo XIX, después todos los michoacanos, obviamente los sonorenses que ganaron la revolución, se impusieron al final en la etapa postcaudillista, los michoacanos que gobernaron no solamente con Cárdenas, sino la influencia que tuvieron fue enorme durante muchos años, los veracruzanos, los poblanos con Ávila Camacho y su hermano, y luego el Estado de México a partir de López Mateos y de Isidro Favela, que había sido secretario de Salud, Gustavo Vaz, secretario de Salud y muy cercano a Emiliano Zapata. A partir de ahí sí se hizo un grupo que es el Grupo Atlacomulco y que hasta ahora sigue siendo un grupo muy importante. No sé si el Grupo Tabasco logra imponer a un nuevo presidente, es decir, Adán, hay que decirlo con toda su palabra, todo su nombre.
no lo sé, pero lo que sí va a quedar muy claro es que ese grupo, si sigue gobernando Morena, va a ser un grupo muy fuerte todavía. Es decir, aunque no pongan al candidato, va a ser un grupo muy fuerte. Yo sí veo, Ricardo, ¿qué tal? Amigos, yo sí veo que a Claudia, que la sacaron, digamos, como una propuesta después de lo que pasó por el metro, a Marcelo Ebrard, los han desgastado terriblemente. Yo sí los veo a un año de que se hizo, digamos, la propuesta anticipada de la sucesión, o un poco menos, están muy desgastados. Vean ustedes las encuestas de uno y otro, cómo empiezan a decaer. Una cosa es la sorpresa y luego empiezan a decaer. El sistema político no permite candidatos tan largos, es decir, con tanto tiempo, con este desgaste. En realidad, me parece que todavía vamos a estar a la expectativa de nuevas sorpresas. Así es, todavía falta tiempo. Sí. Pero interesante, y bueno, pues sobre todo hay que seguirle la pista porque nos concierne directamente, hay que seguirle la pista al fortalecimiento del grupo Tabasco, porque eso va a tener repercusiones, por supuesto, en Chiapas. En Chiapas. Y ahorita, pues, si quieren, ¿cómo ven la noticia que se acaba de dar ya se veía desde la mañana, pero se acaba de confirmar hace pocas horas, hace una hora cuando mucho, de que Citigroup, propietario de Citibanamex, da a conocer su intención de vender la banca de consumo y la banca empresarial en México, y pues este banco pues representa aproximadamente el 60%, es uno de los principales bancos del país. No es una acción que se da directamente dirigida a México, sino que es una reorganización de este banco a nivel global, pero pues va a cambiar un poquito el panorama bancario en nuestro país. Pues fíjate que el tema bancario en México ha sido muy doloroso en la historia, es decir, tenemos una buena banca históricamente, hay que reconocerlo. El Banco de México jugó un papel muy importante en el periodo postrevolucionario, es muy importante, y después de eso se consolida pues un sistema bancario muy robusto en México que le permitió de alguna manera mantener el equilibrio hasta los años 80. Muy bueno, en aquel tiempo el banco y la Secretaría de Hacienda trabajaban de manera conjunta. Después de la crisis de los 80 y hasta López Portillo, que nacionaliza la banca, el sistema bancario en México, en esa etapa, con López Portillo, entra en una debacle porque hay mucha fuga de capitales. La mayoría de los banqueros en ese tiempo tienen la habilidad para sacar prácticamente todos los dólares, y entonces hay una crisis terrible. Miguel de la Madrid enfrenta esa crisis y nacionaliza los bancos, aparentemente nacionaliza, pero en realidad reprivatiza y le vende esos bancos a grupos extranjeros. Es el caso de Citigroup. Citigroup es el banco norteamericano, así como HSBC es inglés, como Scotiabank escocés y como BBVA Bancomer es español, es decir, Santander es otro grupo español, es decir, la banca mexicana, salvo Banorte, toda la banca mexicana es extranjera. Y bueno, ya algunos pequeños bancos por ahí, Banbajío y algunos bancos pequeños. Es muy difícil que los mexicanos, el capital mexicano, mantenga la banca. Parece ser que ahora el Grupo Salinas se quiere hacer del banco. Está con esa posibilidad. Hoy anunciaron justamente la intención de hacerse del banco. Es muy raro el movimiento y las repercusiones en el sistema bancario y el aumento, digamos, de las tasas puede ser un detonador para digamos, modificar el sistema bancario mexicano. Pero también es raro por lo siguiente: cuando Citigroup decide irse de México en una parte, nada más en una parte, porque en realidad se mantendría el banco en México, nada más que deja de tener ciertas funciones. Entre otras cosas sería, digamos, ya no entrar en el negocio de las afores, no entrarle al negocio, digamos, digamos, la bancarización pública. ¿Qué es lo que está en el fondo? Bueno, muy probablemente estaríamos viendo un aumento, digamos, de decisiones de este tipo, es decir, un incremento en esas decisiones, y varios bancos tendrían que empezarse a modificar. Hay que tener mucho cuidado, no sabemos cuáles son los efectos que puede tener, pero sí es una noticia muy importante porque pega directamente a la economía nacional.
Así es, y a mí, aunque no es el tema, ¿verdad? No es el contexto, me recuerda a la nacionalización bancaria, ¿verdad? Porque de alguna manera causó cierto espanto entre los ahorradores, por ejemplo, entre todos los que están agremiados a Banamex, tanto grandes empresarios como pequeños empresarios ahorradores, ¿verdad? Pues deben de estar preocupados por cuál va a ser el destino de su dinero, qué implicaciones va a tener esta venta, ¿no? Lo primero, si tienen su Afore en Citigroup, muévanlo, es importante. Eso sí háganlo, ¿no? Lo primero, los que tengan Afore en Citigroup hay que moverlo. Y de preferencia cuentas bancarias, eso sí es importante. Tenemos un minuto, Ricardo, pues no sé, estamos terminando. Pues yo... Contextos.